Bueno. Buenas. Hola. Es un gusto ver acá a tanta gente conocida, pero es más gusto ver a gente desconocida. O sea que hay gente nueva, gente que no conozco. Bueno, si me permites, queremos los que no nos conocen, porque si hablamos entre nosotros, pues no logramos nada, tenemos que hablar con los demás. No, por eso digo de que sí estoy más contento de los que no conozco. Perfecto, muy bien. Bueno, ok. Estamos lanzando en unos segundos empezamos. ¿Cuántos somos? Ya hay 77. Bueno. Bueno, llegamos a 80 y empezaremos. Ok. Bueno, buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en Europa y buenas noches en Palestina e Israel. Les damos la bienvenida en nombre de JMLAT, JMLAT que es el movimiento que quiere ser un puente entre progresistas de Latinoamérica y de nuestra zona, Israel y Palestina. Es un gusto tener con nosotros a dos patriotas, un patriota israelí y un patriota palestino, y los dos dedican sus esfuerzos a lograr una paz en circunstancias nada fáciles. Mohammad Ode ya participó con nosotros en un evento de JMLAT en Neve Shalom, que es un poblado árabe-israelí o sea, árabe-judío dentro de Israel, en el año 2017, en el cincuentenario de la ocupación. Y Eddie Kaufman se podría decir que es un asesor de toda la vida en temas de paz y derechos humanos. En unos segundos le pasaré la batuta a la profesora Esther Chabot, de México, que se especializa en temas de Medio Oriente y también en ordenar a panelistas para que puedan también hablar y también dejar hablar a nuestro público. Pero antes de pasarle el mando a la profesora, quería decirles algo respecto a JMLAT. Estamos en JMLAT, en nuestro movimiento, estamos frente a un cambio, se puede decir, muy importante y para bien. Tenemos miles de personas que se interesan por nuestras actividades y cientos que participan activamente en ellas. O sea, hay gente que ha participado ya en varias actividades. Hay muchos ofrecimientos de gente para colaborar con nosotros, para ampliar el horizonte, pero todo eso a veces nos resulta difícil manejar todo esto porque no tenemos la estructura necesaria como para organizarnos. Justamente por eso es que estamos en un proceso de pensamiento de cómo hacer para organizarnos y a la vez seguir siendo un movimiento activo y no burocrático y demás. Eso seguramente dentro de un par de semanas acudiremos a ustedes para invitarlos a explicarles el tema de la membresía, o sea, la posibilidad de no ser solamente público
de Jotamlat no ser solamente un simpatizante, sino también ser un miembro del movimiento, poder decidir sobre el camino que estamos llevando o que queremos, las metas a las cuales queremos llegar. Y eso es una cosa que vamos a hablar con ustedes en una de las próximas reuniones. Bueno, creo, Esther, que he dicho suficiente. Como comentó José antes, toda pregunta que haya, lo que queremos, o sea, si la gente que tiene preguntas o quiere decir algo, hay un chat, el chat está abajo, pueden encontrarlo y ahí aprietan, entonces se abre y pueden escribir la pregunta. Digan también para quién es la pregunta, si es para todo el público, si es para Eddie, si es para Mohamed. No puedo oír. Bueno, Esther, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en América, buenas noches en Israel, Palestina. Es un honor ser la moderadora en un evento que a mí me parece muy relevante, muy importante para todos nosotros y para los habitantes también de Israel, Palestina. Es realmente un privilegio tener aquí como partícipes de este diálogo al doctor Mohamed Odeh, lo mismo que al profesor y doctor Eddie Kaufman, Eddie como israelí, Mohamed Odeh como palestino. Y bueno, yo ahorita les voy a presentar a ambos. Creo que este diálogo en este momento específico resulta muy relevante por el hecho de los últimos acontecimientos que se han sucedido en la región. Para sintetizar, hablamos hace unas cuantas semanas acerca de los riesgos y de la trascendencia que tendría la propuesta anexión de una buena parte de Cisjordania por parte del gobierno israelí. Y ahora cuando nos volvemos a encontrar, estamos ante una realidad distinta en el sentido de que esta propuesta de anexión aparentemente se archivó a cambio de un acuerdo de paz o un acuerdo, más bien una normalización de relaciones entre los Emiratos Árabes e Israel, porque, guerra no había entre los dos países, así que se trata más bien de un acuerdo de normalización. Entonces, esto está de alguna manera transformando el escenario, tendrá posiblemente repercusiones para el tema de la relación y del conflicto entre Israel y Palestina, y creo que ahora más que nunca resulta importante escuchar las voces de gente como Mohamed, de gente como Eddie, que han sido luchadores incansables por el proyecto de 2 estados, 2 pueblos, la autodeterminación nacional de ambos, los derechos humanos respetados en ambos pueblos. Así que la dinámica que vamos a tener para este encuentro va a ser que vamos a dar la palabra primero a los 2 ponentes. Creo que como no podemos echar un volado aquí para ver la cara o cruz o águila o sol de la moneda, ¿quién habla primero? A mí se me ocurrió... Habla Eddie primero. Ah, Eddie, bueno, Eddie, yo pensé que en función de a lo mejor de la edad, creo, porque... De la edad y de la importancia también. No, de la edad. 78, La idea es... 78. ¿De 78? Ajá. Le gané con 78. Ah, Sí, no, sí. pues le llevas bastantes años a Mohamed. Sí, me ganaste, sí. Sí. Okay. Y con Entonces, gusto, me ganaste con gusto. la idea sería que hablaran primero Eddie y después Mohamed por unos 12, 13 minutos aproximadamente, y después de que se hayan dado estas 2 presentaciones, yo daré paso de nuevo a devolverles la palabra para que haya interacción. Eddie pueda comentar lo que escuchó de Mohamed, Mohamed pueda comentar lo que escuchó de Eddie, y así se establezca un diálogo que pueda ser más fructífero. Nada más doy unos cuantos datos para todo nuestro público que está aquí participando como oyentes acerca de nuestros 2 ponentes. El doctor Mohamed Amer Odeh nació en Managua, Nicaragua, de padres palestinos inmigrantes, es casado, tiene 2 hijas y 2 hijos, graduado de la Universidad Carlos III en 1985 como médico, con doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid en 1992 en Ciencias Médicas. Ahora ya dentro del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, ha sido jefe del Departamento de Relaciones Públicas en el Ministerio de Sanidad,
jefe del gabinete del ministro de Salud hasta 2007, jefe del Departamento de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales hasta 2009, y ha sido nombrado embajador en el gabinete del presidente Abu Mazen en abril de 2016, y desde el 4 de diciembre del 2012 hasta la actualidad, voluntario en el comité creado por la OLP para la interacción con la sociedad israelí. Vicejefe del Departamento de Control y Protección del Derecho de los Miembros hasta 2008 dentro del Movimiento de Liberación Nacional Fatah, y hasta el momento es presidente del Departamento para América Latina e Iberoamérica en el Comisionado de Relaciones Internacionales de Al-Fatah. Me brinqué algunas cosas para que no me lleve mucho tiempo. Los currículum de ambos son muy extensos. Al doctor Eddie Kaufman, bueno, me imagino que muchos de los participantes lo conocemos desde hace años, cuando era director del Instituto Truman por la Paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él nació en Argentina, estudió sus primeros grados académicos universitarios en la Universidad Hebrea de Jerusalén, después en la Sorbona de París, en Ann Arbor, Michigan también. Es codirector del Center for International Development and Conflict Management en Maryland y en proyectos de construcción de paz. Sirvió como director del Instituto Truman. Es experto en áreas de enseñanza y entrenamiento en resolución de conflictos, lo mismo que en defensa de los derechos humanos. Ha asesorado en estos temas no solo a individuos y organizaciones en el Medio Oriente, sino también en África Central, en el este y sureste de Asia, en América Latina. Es autor de 14 libros, colaborador de numerosas ONGs y, por supuesto, veterano activista por la paz y los derechos humanos. Así que, pues, le paso el micrófono a él, quien escucharemos con mucha atención. Bueno, bienvenidos todos, y me incluyo también como miembro de JMLAT. En mi larga vida estoy celebrando 50 años de docencia universitaria, y por lo tanto debo haber tenido oportunidad de conocer a muchos de los que me están escuchando. Los saludo con gratitud, y también quiero manifestar mi deseo de tener un nuevo amigo con el embajador Oded, quien por primera vez lo conozco vía internet, y espero poder vernos o en Ramallah o en Haifa, donde actualmente yo resido. En este poco tiempo que tenemos, en la primera vuelta de las 2 de 15 minutos más o menos, yo quisiera hacer un análisis un poco introspectivo del lado israelí, de por qué las cosas no andan como podrían andar en el avance de la paz. Y estoy pensando de que para hacerlo solamente en títulos y dejar que, si va a haber luego preguntas, poder profundizar, yo diría que dentro de toda la temática que tenemos de conflicto, tenemos en estos momentos dos que son de conjuntura, es decir, son de corto plazo, temporales, pero a veces toman la prioridad comparados con los problemas de estructura, que son de muy largo plazo, muy profundos, y uno de ellos es el tema israelí-palestino. Para dar los dos ejemplos del problema inmediato y de corto plazo coyuntural, lo que llamamos, o de coyuntura, uno es la COVID, la epidemia, que nos preocupa a todos, que para bien y para mal todos estamos afectados de una u otra forma, y lo descato que de todas las crisis hay cosas buenas y muchas malas. En este caso, la amistad profesional de los médicos judíos y árabes en Israel ha sido notable en la devoción a tratar de ayudar a la población en lo mejor que puedan. Eso es el lado bueno del tema COVID, pero la preocupación principal de la mayor parte de los israelíes ahora es la epidemia o la pandemia. Y el otro, que es un problema que a veces cuando uno profundiza se llama el rol del individuo en la historia, es la conducta
de nuestros líderes. En el caso mío, del señor Benjamín Netanyahu, cuya presencia como líder ya ha sobrepasado en el número de años a la presencia del fundador del Estado de Israel, David Ben Gurión. Uno no puede decir de que solo una persona puede incidir en el futuro de un país, pero sí puede tener gran influencia. Y en este caso, lo que nosotros llamamos Bibi o no Bibi, es un tema que divide profundamente a la población israelí. Y por lo tanto lo quiero mencionar porque la solución también va por parte del reemplazo de un líder que ha usado manipuladamente en distintos momentos el conflicto para poder avanzar sus temas. Sus temas no son solamente ideológicos, sino son temas en estos momentos de un juicio en el cual estará sometido por cargos de corrupción y por no sé cómo se dice en español, de testimonios falsos, etc. Entonces, estos temas coyunturales los dejo al lado, pero tienen que comprender que en la mente de los líderes y del pueblo en Israel, el problema israelí-palestino en estos momentos no está candente. Porque como para los palestinos yo me puedo imaginar que el problema con Israel es, como yo diría, un problema de vida o muerte, un problema central en su vida cotidiana. Desde que se levantan y se movilizan y trabajan, la ocupación es una preocupación constante. Pero desde el punto de vista israelí, que es un sistema democrático establecido, habría que ver cuál es la saliencia del tema israelí-palestino en estos momentos. Yo voy a hablar un poco más tarde, al final ya, del tema que hoy por hoy está tangente, que tiene que ver con los Emiratos, la Unión de Emiratos Árabes. Pero hay que comprender un poco que esta temática surge dentro de otros problemas nacionales que tenemos que dividen y polarizan a los israelíes. El tema árabe-judío, que también incluye temas de política interna, dado que el 20% de nuestra población es de origen árabe, con la cual también hay problemas de violación de derechos humanos y también de pobreza, y en estos momentos también del COVID en algunas aldeas árabes con gran presencia de la pandemia. Tenemos el tema árabe-israelí, del cual vamos a seguir hablando, como yo decía, sobre todo israelí-palestino, pero tenemos el tema socioeconómico, que en todo país que está manejándose como país, como Israel, y en una democracia donde hay mucho efecto participativo, el tema socioeconómico que divide al mundo en derecha e izquierda, por así decirlo, es también muy vigente en este país y en estos momentos. El tercero es religión y Estado, donde a veces ha estado dormido por unos años, pero vuelve a surgir y surge en estos momentos, también ha surgido con la ultraortodoxia frente a temas de la comunidad secular o la comunidad, lo que llamamos semi-religiosa. Tenemos religión y Estado, tenemos socioeconómico, tenemos Israel paz, y tenemos un cuarto que tiene que ver con el origen de los judíos que han llegado a este país, que tiene que ver un poco más con los veteranos, si ustedes quieren, y los que llegaron un poco más tarde, pero dividiéndolos de acuerdo al origen étnico, aquellos que han venido de países europeos, sobre todo, o norte, por así decirlo, y aquellos que han venido de los países árabes. Todo eso ustedes lo saben, pero lo quería poner en el contexto de que lo que estamos hablando ahora no es un problema cardinal, lamentablemente, porque para mí, como persona involucrada con derechos humanos, es una preocupación constante en no poder reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos y también las violaciones día a día que ocurren por la asimetría entre un ocupante y un ocupado. Pero lo pongo en eso, diferencio de lo que yo soy y de lo que pasa con la población israelí, y me referí también al gobierno de Israel.
el tema voy rápidamente para ir al tema de los Emiratos Árabes, que en realidad es un tema casi nuevo acá, porque como el conflicto nuestro tenía que ver con guerras con los países vecinos, hasta el 1973 fue la última guerra con el país vecino, la guerra del Kippur o la guerra de Ramadán, pero desde entonces hemos tenido lo que nosotros llamamos guerras asimétricas con grupos armados que no son países miembros de las Naciones Unidas, para decirlo, e incluso en este caso la Palestina, que es miembro reconocida mundialmente, pero desde el punto de vista de lo que llamamos guerra asimétrica, ha habido, sobre todo en Gaza, ese tipo de guerras. Por lo tanto, en el mundo árabe solamente llegó nuestra noticia de que había que llegar hacia la península arábica cuando el señor Saddam Hussein invadió el Kuwait, y en una guerra, no guerra para los soldados israelíes, con la gran presencia de Estados Unidos y con un país como Siria y Egipto luchando contra Saddam Hussein, nosotros fuimos también víctimas junto con Kuwait sobre todo y Arabia Saudita, del ataque de Saddam Hussein. Todo eso implica que estamos hablando de una zona de la península arábica que era muy remota para nosotros, hasta que el tema de Irán surge y viene la consigna pragmática que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y el enemigo Irán, que se manifiesta abiertamente frente a los países tan cercanos como la península arábica, hace que algunos líderes autoritarios y que tienen su función también de su riqueza personal y familiar, etcétera, pensando en la vida cotidiana a corto plazo, buscar aliados que tengan un poder militar y tecnológico que puedan ayudar. Y es una paz, o ni siquiera se llama paz, sino que se llama, para así decirlo, normalización. La doctora Chabot dice que no hay pasaje que sea la paz porque no ha habido guerra. Es importante lo que acaba de decir. Pero desde el punto de vista de la Liga Árabe sí ha habido declaración de guerra, de no negociación, etc. Lo que está ocurriendo ahora en la península arábica, comenzando con la Arabia Saudita allá para el 2001 y en adelante, fue el hecho de que hay una iniciativa de paz y que la problemática es que de acá nosotros no hemos tenido suficiente, hemos tenido arranques como Ehud Barak y Olmert, pero a nivel israelí-palestino no pudimos conseguir suficiente apoyo a largo plazo para poder consolidarlo. Y entonces, básicamente para mí el tema, para ir terminando, el tema de los Emiratos, la Unión de Emiratos Árabes, es un tema que agrega un problema, pero también una apertura interesante, porque como toda crisis hay las dos cosas. La crisis, la parte negativa es que distrae a Israel y a la población israelí de la idea de que la paz con el mundo árabe y sobre todo con los vecinos no se puede hacer sino vía un acuerdo con la paz con el pueblo palestino. Entonces esta distracción, pragmático para decirlo, está hablando en el caso de los Emiratos de una paz o de una normalización, lo que se llama en inglés warm peace, caliente. A diferencia de la paz con Egipto, que tiene más que todo un nivel estatal, pero no a nivel masivo de relaciones a niveles culturales y a niveles aún de negocios, por el boicot, etcétera. Hoy acaba de anunciar en los Emiratos Árabes de que van a terminar el boicot a Israel, y mañana sale una delegación con 5 viceministros o directores generales de ministerios de todos los campos que uno se puede imaginar, desde cooperación regional hasta seguridad, hasta economía, hasta agricultura, tecnología, ciencia,
básicamente todos los campos que los dos países vecinos podían definitivamente acordar. Es una paz de un interés de líderes, para así decirlo. Claro que los israelíes estamos muy contentos de saber de que, si bien el círculo inmediato, el país con la frontera más larga, Jordania, y el país con más fuerte del mundo árabe, que es Egipto, han hecho la paz, y solo nos queda Siria y Líbano, esos dos países ya nos han dado la seguridad que no puede haber una guerra total y de exterminio. Y por lo tanto, lo del mundo árabe distante y los Emiratos entre ellos, es como un lujo, un regalo que, bueno, digamos que los Emiratos dicen que ha podido parar la posible anexión de gran parte de los territorios palestinos de la Cisjordanía. Bueno, pero en ese caso tenemos que decir que el esfuerzo de los Estados Unidos de tratar de ganar el presidente Trump algunas simpatías y puntos a nivel de demostrar de que sí puede hacer algo que avance las relaciones israelíes con los países árabes. En estos casos no es un milagro de que la delegación de Israel está yendo conjuntamente mañana con la delegación norteamericana que ha hecho todo eso, y sobre todo el yerno de Trump entre ellos, y no me parece ajeno el hecho de que las elecciones de noviembre han sido señaladas como algo que con anterioridad, habrá un acto en la misma Casa Blanca con los líderes de los Emiratos y de Israel y de Estados Unidos, obvio, y me dicen que en la primera fila del público van a estar todos los embajadores de la mayor parte de los países árabes que tienen relación con Estados Unidos. Veremos cuánto eso ocurre con la normalización y la legitimidad de la normalización, que realmente hace a la población palestina y a la autoridad palestina un aislamiento mucho mayor, que hay que tomarlo en cuenta, porque a nivel ideológico y pragmático de Netanyahu, la mayoría de votos con que podría contar en estos momentos está involucrada, como estamos, algunas minorías, pues incluye mucho, no solo el J. Amlat, sino, digamos, la gente progresista en general. No somos mayoría en estos momentos. Tampoco teníamos mayoría, pero en los momentos de poder manipular, viene ahora con una novedad que es distinta y ojalá la pueda mostrar en grande, no sé si la pueden ver. Salió en el diario Haaretz de ayer, que se llama Paz por Paz. No hay que ceder territorio para que haya un Estado palestino, basta no anexar, digamos, ¿no? Le dice el presidente Trump, no anexen por el momento. Bueno, ya tuvo para el regalo de anexar a Jerusalén Oriental y también el Golán de Siria. Y ahora le dice Netanyahu, y mírense usted que firme este aviso en el diario Haaretz, que es liberal, como para mostrarles, bueno, ven aquí, yo gané, sin salir de los territorios ocupados, estos 7 emiratos y va a haber más, dice él, y es posible que va a haber más, que sin paz por paz. Eddie, ¿qué te parece si pasamos ya a Mohamed? ¿Sí? Eso digo, voy a terminar con esta frase. Ajá. Y voy a decir, yo en la primera fase hice lo que los médicos llaman una diagnóstico. Y en la segunda fase yo quisiera hablar de soluciones compartidas. Pero quiero terminar con este tema de la diagnóstico. El diagnóstico no es muy alentador dentro de Israel de preocuparse por el problema de la paz israelí-palestina. Y más aún, esta slogan de paz con paz, sin hablar de los territorios ocupados, es algo de que en estos momentos, para mal, digamos yo, lo está demostrando los Emiratos, de que se puede hacer paz sin ceder nada. Bueno, ahora me callo. Gracias. Bueno, gracias, Eddie. Paso la palabra a Mohamed y bueno, adelante.
Hola, buenas tardes para los de América Latina, buenas noches para los de esta parte del mundo, de la Unión Europea, de Israel y de Palestina. Quiero darle las gracias a don Eddie por esta intervención que me ha ahorrado mucho trabajo, mucho tiempo de mencionar algunas cosas que él ha mencionado, por lo tanto no quiero repetir. Quiero aprovechar esta ocasión, ya que estamos en vísperas de fiestas de los judíos a nivel mundial en Israel, de anticipadamente felicitarles por las fiestas, por el Yom Kippur, por los días festivos que tendrán, yo creo que a mediados del mes que entrante. Yo quiero empezar desde el punto donde terminó mi querido amigo que nos conocemos por esta vía, Eddie. Hacer la paz por la paz. Esto puede ser entre Israel y los Emiratos Árabes, puede ser entre Israel y Sudán, puede ser entre Israel y Marruecos, pero nunca puede ser entre Israel y Palestina. Además, yo creo que él ha mencionado un punto importante de que es bueno tener relaciones, normalizar relaciones entre Israel y otros países, pero tenemos que entrar a fondo, analizar el por qué ahora, en este tiempo, cuando Netanyahu iba a un juicio por corrupción y mal manejo de sus autoridades, yo creo que los dos, Donald Trump y Netanyahu, quieren una soga de salvavidas para sus elecciones, porque sí, Israel logró, el gobierno de Israel logró expandir el Knesset, el mandatorio del Knesset, unos 100 días más, pero estaba casi a punto de ir a elecciones en noviembre. Ya cuando terminan los 100 días, casi estoy seguro que van a nuevas elecciones en Israel. Por lo tanto, lo que perseguía Netanyahu, entre otras cosas, de esta paz firmada con los Emiratos Árabes, es salvarse la vida. Así también Donald Trump, porque tiene elecciones en noviembre, y por lo tanto, pues quiere dar algo, que está pudiendo hacer algo para los israelíes. Tiene una comunidad señalada en Estados Unidos de judíos que pueden ser un cúmulo de votos, un acúmulo de votos para Trump, y está esperando que le elija. Pero yo, desde mi punto de vista, yo creo que en el lugar de usar este acuerdo de paz por paz entre los Emiratos Árabes y Israel para ser parte de una paz justa, duradera en la región, esto complica la cosa. Si volvemos al año 2002, en la cumbre árabe, en la Liga Árabe en Beirut, pues decidieron a través de una iniciativa árabe de paz, de que a cambio de resolver el conflicto palestino-israelí, se normalizarán las relaciones entre Israel y 57 países árabes y musulmanes. Y esto se ratificó el año siguiente en Teherán, en la cumbre de los países islámicos. Por lo tanto, yo no sé qué ganaría Netanyahu si es que está buscando trabajar por Israel. ¿Qué ganaría Netanyahu en lugar de tener un acúmulo de países, un número enorme de países que van a normalizar con Israel, a ir uno por uno para normalizar con Israel? Y supongamos que él pueda normalizar con todos los países árabes en resolver el conflicto israelo-palestino, va a seguir ahí el conflicto. Por lo tanto, ¿qué ganaríamos? Alargar un poco más el conflicto y la disputa entre israelíes y palestinos. Yo personalmente deseo que la última víctima entre los dos que sea la de ayer. No, espero que nunca tendremos víctimas ni de un lado ni del otro, pero mientras no se resuelva a base de la legalidad internacional el conflicto palestino-israelí, siempre vamos a estar en conflicto. Aunque normalice con Irán, normalice con Saudi Arabia, normalice con Argelia, mientras que no dé a los palestinos la soberanía de un Estado independiente como lo estipulan las
la normativa internacional, pues el conflicto va a seguir ahí. Lógico, hoy día Israel es la potencia de ocupación, es más fuerte, puede imponerse, pero nadie sabe los cambios que pueden haber el día de mañana. Y sabemos, todos ustedes saben, están viendo por televisión lo que está pasando en la sociedad israelí. Yo personalmente he trabajado desde 2012 hasta hoy día en la sociedad israelí y sé, y esto lo puedo anunciar aquí, que la mayoría inmensa de la población en Israel quiere la paz, pero no sabe cómo, porque Netanyahu pudo, durante los años de su mandato, desde el 96, que fue elegido primer ministro, ha logrado meter miedo a los israelíes de que vean a los palestinos únicamente como trabajadores en los asentamientos o como terroristas con un fusil o un cuchillo. Y a la vez logró meter miedo a los palestinos que solo pueden ver a los israelíes como un soldado que le está maltratando en los checkpoints o un colono que le está robando su territorio. Y esto no es cierto, es falso. Los colonos y el ejército es una parte mínima de la sociedad israelí. La mayoría de los israelíes quieren la paz, no saben cómo, pero quieren la paz. Si podemos lograr que este miedo desaparezca de la mente de la sociedad israelí, yo creo que la solución es muy fácil teóricamente, es acatar las resoluciones de Naciones Unidas. Nadie ni puede ni quiere echar a Israel al mar. Queremos convivir al lado del Estado de Israel, tener nuestro Estado que conviva en armonía con el Estado de Israel sobre las fronteras del 67, con Jerusalén Oriental como su capital. Yo creo que la cosa es muy sencilla. Podemos firmar acuerdos paz por paz, paz sin paz, podemos hacer todo lo que quiere Netanyahu, pero el día de mañana tenemos que enfrentarnos con la realidad objetiva sobre el terreno, que hay un pueblo bajo ocupación que aspira a tener su independencia, su libertad a la autodeterminación, y es lógico, si el pueblo de Israel quiere autodeterminarse, pues no podemos darle el derecho a uno y quitarle este mismo derecho a los demás. Y si hablamos de una democracia en Israel, no niego que hay una democracia de urnas, pero realmente no se entiende que siempre la democracia es buena. No siempre es buena porque hace algunos tiempos en la vida del difunto Yitzhak Rabin, tenía un gobierno minoritario de 61 miembros en el Knesset y pudo firmar un acuerdo, el acuerdo de Oslo, pudo firmar en la Casa Blanca en 1993, con el líder palestino en su momento, Yasser Arafat, y realmente quien mató a Rabin no fueron los palestinos ni los terroristas mundiales, sino lo mató alguien de la sociedad israelí porque no quería la paz, sencillamente porque no quería la paz. Ahora, la mayoría en los dos lados quieren una paz justa y duradera y tienen la posibilidad de convivir, de ser un oasis de democracia, de cooperación entre los dos países. Yo creo que Netanyahu fue por el camino erróneo a la hora de ir a firmar o a buscar normalización con países por separado en el momento que tenía la posibilidad de firmar normalización con los 57 países árabes y musulmanes a raíz de resolver el conflicto palestino-israelí. Y no es muy complicado cuando nos queremos, cuando nos amamos, cuando nos consideramos seres humanos, podemos entendernos. Mientras que nos tratamos como enemigos, el problema pequeño no se resuelve. Si nos tratamos como amigos, yo creo que incluso los problemas grandes se pueden resolver perfectamente, y teniendo el deseo y teniendo la voluntad de hacer una paz, yo lo puedo garantizar, la dirección del pueblo palestino está dispuesta a hacer una paz justa y duradera. Hemos reconocido al Estado de Israel en 3 ocasiones y estamos dispuestos a repetirlo en las ocasiones que hagan falta, pero a cambio queremos que el Estado de Israel también reconozca al Estado palestino, que fue votado por 138 países en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2012. Ojalá que el próximo encuentro nuestro a través del Zoom sea de hablar de una coexistencia, de una
cooperación entre un Estado palestino independiente y el Estado de Israel. Muchas gracias y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que hagan el público o ustedes ahí en el Zoom. Gracias, Mohamed. Muy interesante lo que nos planteas y bueno, efectivamente, hoy por hoy el panorama no es lo más optimista que quisiéramos, pero de cualquier manera paso ahora la palabra a Eddie para que Eddie también nos dé sus puntos de vista adicionales a lo que nos dijo en la primera ronda. Tienes que quitarte el micrófono, Eddie. Es gente que me entero que también es doctor, que puede salvar vidas, y no como yo que soy doctor que solamente puede hablar, pero no lo sabía. Y desde ya, todo lo que él dijo, si se trataría de firmar la paz entre él y yo, bueno, ya estaríamos en todo encaminado. Pero a pesar de eso, quiero explicar nuevamente de cómo podemos llegar a la paz en momentos donde no es la prioridad para uno de los lados. No es la prioridad, lamentablemente, porque por las otras cosas que ya había mencionado en el diagnóstico. En primer lugar, para recoger la última palabra del doctor Mohamed, finalmente él dice que la resolución, él dice que la paz justa y duradera, que está mencionando la formulación de la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que después de la guerra del 67, fue aprobado por Israel y ratificado por Israel en su momento. Y también la autoridad palestina o la OLP, después de varios años, también manifestó unilateralmente que apoyaba la 242, como ustedes lo escuchan muy bien, de quien ha sido embajador palestino, que la 242 es una paz justa y duradera. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no estamos ahora en una paz justa y duradera si los dos lados a nivel formal lo hemos apoyado? Yo diría que con los cambios que hemos tenido acá de gobierno y sobre todo el apetito creciente y la asimetría cada vez mayor, el apetito creciente de tener territorio en Judea y Samaria, para así decirlo, es lo que nosotros tenemos que buscar la forma de, evidentemente, si bien solo fue postergada la anexión, no fue eliminada, sino simplemente postergada, ¿cómo podemos nosotros buscar una forma de combatir ese peligro? En primer lugar, como a veces pasa con las izquierdas, pero no solamente las izquierdas, tenemos una división que nos consume la idea de dos estados o la idea de un estado que nuevamente resurge ahora por aquellos que dicen que es demasiado tarde para pensar con una solución de un estado israelí-palestino lado a lado, y también la solución que es como intermedia, que habla de la posibilidad de lo que se llama dos estados en un país, o Israel eculano, un estado para todos, y básicamente habla de una confederación. De todas esas tres ideas se puede hablar y uno puede tener una preferencia que la otra, pero lo más importante es que en el camino hacia la paz, yo escribí un artículo hace muchos años para el Journal of Palestine Studies, diciendo de que la sociedad israelí tiene, nosotros llamamos en hebreo de Peace Camp o el Mahanea Shalom, el campamento de la paz. Tenemos muchas carpas o tiendas de distintas dimensiones y distintos tamaños. Imagínense que estamos hablando de una carretera highway, como se dice, una supercarretera, donde hay varias líneas para varios carros o automóviles. Algunos son viejitos y van lento, otros van más rápido y otros están haciendo marcha atrás, pero lo importante es ir pensando que todos vamos a ir hacia adelante, hacia la paz, sin chocarnos los unos con los otros. Es decir, no perder tiempo dentro del campo de la paz.
discutiendo si una solución es mejor que la otra o que la otra. Yo lo llamo jugar al ajedrez con nosotros mismos. Nosotros tenemos que ver cuáles son las soluciones compartidas con los palestinos, y puede haber más de una, y puede haber más de una. Y por lo menos a nivel de la sociedad civil, tenemos que saber que frente a estos distintos avances de automóviles, de carros en las distintas carreteras, si no chocamos, aunque no choquemos también, hay allá unos bulldozers, unos grandes aparatos que quieren chocar cuando se presenta una posibilidad de paz. El embajador Odeh habló de la muerte, del asesinato del líder Rabin en un momento donde la paz estaba a flor de tierra, por así decirlo. También con el caso del presidente Sadat, lo que nosotros llamamos spoilers en inglés, o arruinadores, no son solitarios, son parte de unos movimientos mesiánicos fundamentalistas, sea islámico en el caso de Sadat, o sea de judío en la parte israelí. Y por lo tanto, nosotros no debemos perder ningún tiempo, porque el camino hacia la paz puede tener varios carriles, y en cada carril distintos modelos, y sigamos adelante. Lo digo eso porque como alguien que estuvo muy involucrado tanto tiempo, lo veo eso como una cosa que es demasiado fratricida o demasiado no ayuda al fortalecimiento. ¿Qué es lo que podemos tomar? Ya ha habido 5 o 6 planes de paz israelíes y palestinos, ya lo han hecho a nivel de sociedad civil. Comenzando con el Bein Abu Mazen, que es un acuerdo que el mismo presidente palestino lo firmó cuando era todavía una autoridad menor, y Bein, un parlamentario de izquierda. Tenemos la iniciativa Ginebra, donde llegó a un nivel de jefes de Estado que muchos países que la legitimaron, y que también tuvo un efecto indirecto sobre la gran parte de la población israelí en su momento, y otros planes más que no quiero entrar en detalle. Es decir, lo que nos falta a nosotros en Israel y también en la Palestina no es tanto buscar planes de paz, sino preguntarnos si cómo nos movemos de un momento tan negativo, o por lo menos no muy propicio a la paz, hacia el camino hacia la paz que ya está señalado. No tenemos que inventar la bicicleta que ya existe. Podemos ir por ese camino de paz. Hay varias formas de hacer la paz y no hay solo una, y todas son mejores de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, como estoy totalmente de acuerdo con Don Mohammad, ahora que me llama Don Eddie, me permito llamarlo Don Mohammad, en el sentido de que ni la Unión Soviética de su tiempo, y ahora Rusia, ni Estados Unidos, ni la Comunidad Europea pueden imponer una paz o pueden aún parar una guerra. Ya está demostrado eso históricamente en el 67, en el 73. Y lo que puede hacer los Estados Unidos, sea en la época de Carter con Egipto y en la época de Clinton con Jordania, y ambos no han recibido premio Nobel, sino nuestros líderes, Begin, Sadat, Rabin, Pérez y Arafat, para que tengamos ese tipo de líderes que pueden hacer cambiar la historia. Yo no sé cómo se puede fabricar eso desde el punto de la sociedad civil, de tomar a alguien y empujarlo. Tendrá que venir, pero no podemos esperar que el rol del individuo en la historia nos solucione el conflicto. Nosotros, como pro-democracia, derechos humanos y la paz, tenemos la obligación de tomar una actitud mucho más participativa entre la paz entre los pueblos. Es decir, nosotros tenemos 2 palabras que se usan. Una se llama peacemaking y otra se llama peacebuilding. Peacemaking es cuando los líderes hacen la paz o los diplomáticos hacen la paz. Y eso funciona a veces bastante bien a nivel de Estado con Estado.
pero nuestra situación actual es distinta. Nosotros tenemos que hacer paz entre los pueblos. Evidentemente en Israel, donde la democracia, como dice don Mohammed, el contar los votos es verídico, no hay ninguna trampa. Entonces el tema es no solamente entre líderes de que hacer la paz, sino entre pueblos. Por lo tanto, también yo realmente estimulo al doctor Mohammed que esa iniciativa que tiene la autoridad palestina con el señor Madane y otros importantes miembros palestinos, hay que multiplicarla, porque la paz se tiene que construir lamentablemente en el largo camino de abajo para arriba, de abajo para arriba. Y en ese sentido, yo tengo algunas, para ir terminando, algunas observaciones que me gustaría mencionarlo porque por lo menos dos. Una para nosotros y para ustedes los palestinos y otra para los palestinos con permiso del don Mohammed, voy a permitirme hacer una. Con respecto a los dos lados, acá fíjense, no sé si pueden leer el título del libro. ¿Pueden leerlo? Democracy, Peace and the Israeli-Palestinian Conflict. Este libro está editado por un colega mío, Shukri Abedi, conmigo y otro norteamericano, pero están escritos los artículos 5 judíos y 5 palestinos. Fíjense que uno de ellos, ni más ni menos, ahora es viceprimer ministro, ya quizá 10 años, se llama Ziad Abu Amr, de Gaza. Estoy seguro que el doctor Ode lo conoce muy bien. Sí, es muy amigo, sí. Muy amigo, estaba seguro, sí. Bueno, él es uno de los participantes de este libro. Y nosotros tomamos una premisa que dice, 2 democracias no hacen guerra entre ellos. 2 democracias no hacen guerra entre ellos. Está demostrado, puedo hablar horas sobre eso. Y entonces la pregunta es, si Israel podría seguir siendo democrático como está perdiendo ahora domésticamente por la corrupción y por la discriminación hacia la población minoritaria árabe y por una cantidad de corrupción no solo de dinero, sino también de poder. Todo eso está perjudicando a la democracia israelí. No se puede ser un ocupante de un país sin darle los derechos que tenemos nosotros. Y por lo tanto, si habría una posibilidad de que Palestina sea un Estado democrático y que Israel siga siendo un Estado democrático, nosotros podemos hacer una paz a nivel de pueblo, porque en los pueblos donde la mayoría vota, parece un poco utópico, pero no lo es. Me quiero referir al hecho de que, por ejemplo, hablando concretamente, la juventud del Fatah, digamos, los Falcón que Hannah Señora en su época era como director. Hemos hecho actividades en Italia conjuntamente. Yo diría, la juventud del Partido Socialdemócrata Israelí está perdida del Partido Laborista, pero hay lo que reemplaza lo que se llama el Partido Laborista, Meretz, etc. Y la juventud del Partido Fatah, en lugar de ser la pionera en contra por el boicot, tiene que comenzar a hablar de pueblo a pueblo y por lo tanto eso depende también de nosotros, los más mayores, y de los movimientos juveniles, de buscar la forma de poder que la juventud, que está muy representada en las manifestaciones actuales contra Netanyahu, muy representada la juventud israelí, y Crime Minister es un cartel que está en todos lados. La juventud tiene que tener un rol preponderante con el apoyo prioritario del liderazgo palestino, porque nosotros acá tenemos sociedad civil que va a empujar eso hacia adelante. Es muy importante hacerlo. Y la otra cosa es con respecto a lo que se llama, Netanyahu llama Economic Peace o paz por paz, que básicamente asume de que si va a subir el nivel de vida de los palestinos, un poco como los palestinos en Jerusalén Oriental, para hablar con toda franqueza y sinceridad, están discriminados, están reprimidos, pero yo he visto censos de opinión pública que quisieran ser parte de lo que está haciendo Israel, por razones socioeconómicas. Cada uno vive su vida y no hay que ser
altruista. Bueno, lo que yo quiero decir, en lugar de solamente oponerse a los actos de Netanyahu, de anexión, etcétera, yo quisiera esperar que la autoridad palestina y la sociedad civil palestina, en lugar de ser reactiva al activismo de Netanyahu, que sea activa con planes concretos. Por ejemplo, los palestinos en Jerusalén Oriental exigen derechos socioeconómicos. Derechos socioeconómicos como salud, como seguro social y otras cosas. No hay razón por la cual en una lucha no violenta, que el presidente Abu Mazen ha manifestado más de una vez que después de la segunda intifada, que fue un error el haber apoyado una lucha violenta, por la lucha no violenta, yo creo que se puede exigir que si no se da un Estado palestino hoy, que los derechos humanos del pueblo palestino bajo ocupación tienen que ser los mismos que los derechos humanos de los judíos y de los palestinos de Jerusalén Oriental. Si lo que está haciendo ahora el Estado de Israel es una apartheid, para así decirlo, donde la parte de la población originaria no tiene acceso al agua, a las rutas, etcétera, a luchar por los derechos socioeconómicos. Lo digo eso porque es más fácil que sentarse a cambiar el gobierno y pensar que eso puede pasar mañana. De abajo para arriba, los derechos socioeconómicos y ojalá civiles y políticos, aunque no tengo ninguna esperanza que el gobierno pueda ser flexible. Pero los derechos socioeconómicos van a recibir un apoyo universal, sobre todo que hay hambruna, sobre todo que hay gente joven que no tiene acceso a nivel de educación, etc. Todo eso se puede demandar de la potencia ocupante. Bueno, mis minutos se están yendo, solamente quise dar dos ejemplos concretos, el de la democracia, el de unirse y trabajar políticamente, porque dos democracias no hacen guerra. Nosotros los demócratas de ambos países, no ha habido elecciones palestinas muchísimos años. Yo con un gran amigo del pueblo palestino me permito decir, si yo hubiera sido palestino hubiera tratado de decir que tiene que haber elecciones, no puede ser que no haya elecciones. Nosotros juntos podemos luchar por la democracia en ambos lugares, que la democracia nos va a dar la paz. Es uno. Y el otro es peace by peace, se dice en inglés. Paz pedazo por pedazo. Si la cuestión de derechos civiles y políticos, artículo 19, el derecho al voto, a ser elegido, al derecho a elegir y ser elegido, Israel no lo da como lo debería dar, entonces, por la ocupación, obviamente debería darlo, entonces por lo menos los derechos socioeconómicos, yo creo que hay una posibilidad que en su momento al principio, algunos habían pensado, algunos políticos de derecha, y lo llamaron economic peace. Bueno, vamos a hacer el desafío ese, el boicot, BDS, etcétera, ya lo mencioné un poco estoy de acuerdo con el doctor Odeh, que quede en la diáspora, es un método legítimo de no violencia, el BDS, el boicot. Pero a nivel interno tenemos que luchar conjuntamente por igualdad socioeconómica y por la democracia. Y acá me quedo. Bueno, gracias, Eddie. Y pues efectivamente creo que tocaste varios puntos muy interesantes que ahorita el doctor Odeh va probablemente a seguir estos puntos para poder llegar a conclusiones más certeras. Por lo pronto, yo quisiera también volver a retomar nada más y dárselo como tema a Mohamed Odeh, de la manera como tratar de eliminar ese miedo del que hablaba el doctor Odeh. O sea, este miedo que está incrustado dentro de la sociedad civil israelí al mundo árabe, dentro de la sociedad árabe hacia los judíos, porque finalmente esto es lo que impide tener flexibilidad para poder dialogar y para poder llegar a un acuerdo. Y creo yo que el trabajo de base, el trabajo a nivel de la sociedad civil, encuentros como estos que estamos teniendo en este momento, los proyectos de los que hablaba Eddie y que han sido puntos nodales a los que tenemos que referirnos como los acuerdos de Ginebra, el acuerdo de Beilín Abu Mazen,
Todos estos puntos sería necesario que se difundieran mucho más para tratar de contrarrestar las posturas polarizadoras, extremistas, en donde cada uno ve a su contrincante como un rival y no como una contraparte para poder hacer la paz. Por lo tanto, creo que el trabajo de base es un trabajo muy, muy importante. Mohamed, te doy ahora la palabra. Gracias, Esther. De nuevo, quiero agradecerle al doctor Eddie. Me está ahorrando más tiempo también, porque estamos casi en lo mismo, tocando los mismos temas. Yo quiero añadir a lo que él ha dicho, mientras que tenemos dos campos pacifistas, dos campos antipacifistas, nunca vamos a llegar. Tenemos que unificar, solo tenemos que tener dos campos, un campo pacifista en Palestina e Israel que trabajan juntamente y un campo antipacifista aquí y ahí. Por lo tanto, yo creo que de ahí viene el trabajo del Comité de Interacción con la Sociedad Israelí que fue creado por la OLP en 2012, el 4 de diciembre, y yo personalmente he ido a los sitios más alejados en Israel a buscar a un pacifista en el rincón más apartado. A la vez estoy dispuesto a ir a buscarlo, aunque sea en otro continente. El tema del COVID, que nos han pedido un poco, pero hemos trabajado, y lo voy a adelantar a don Eddie, que a través de nuestro trabajo común, no estoy hablando solo de los palestinos, sino el trabajo israelo-palestino común, hemos podido formar el Parlamento de Paz israelí, que está formado por casi 80 ex-ministros, ex-miembros del Knesset israelí. Y esto es un logro, está dirigido por personas muy señaladas en la sociedad israelí. Eso quiere decir que sí estamos en el buen camino, pero esto hay que ir construyendo poco a poco. Hay gente que encuentra una piedra en el camino y tropiezan en ella. Hay otra gente que encuentra una piedra, intentan usarla para construir un palacio. Y ahí radica la diferencia. El tema de poder lograr la paz, yo creo que sí, podemos lograrla. Y aquí puedo dar un ejemplo de la vida cotidiana que yo he tenido con israelíes. Una vez estaba invitado a un rompeayuno en el Ramadán, en el Lod, y estaba invitada conmigo una ministra israelí. La ministra entró al sitio, no quería saludarme porque yo estaba enviado de Abu Mazen, entonces es el enemigo. Y empezó a hablar bien de los palestinos ciudadanos de Israel. Entonces yo le dije al que está a mi lado, que le pregunte cómo ella puede tratar tan bien a mi hermano, y a mí ni siquiera me quería dar la mano para saludarme. Entonces ella le contestó directamente, y ahora le digo el nombre porque no tengo pelos en la lengua. Ella lo contestó directamente porque los palestinos de la parte de Cisjordania son corruptos, son malos, son terroristas, son. De hecho, usted tiene razón. Yo me paré, le he dicho, usted tiene razón. Se asombró, ¿qué está diciendo este palestino enviado de Abu Mazen? Y me está dando la razón de algo que no se entiende. Y usted tiene la razón, pero le digo por qué. Usted y yo somos enemigos. El enemigo no tiene derecho, pero puede endiablezar a su enemigo. Por lo tanto, usted está en el derecho de hacerme un diablo. Y yo también. Pero vamos a hacer la cosa de otro modo. Eso fue mi planteamiento. Usted tiene un pedazo de pizza enfrente, en la mesa. Yo paso por ahí como enemigo tuyo y quiero coger un pedazo. Seguro que me va a golpear en la mano. Ah, sí, Najón. Pero supongo que somos vecinos o somos amigos y yo paso por allí. Seguro que usted me va a invitar a comer parte de su pizza. Sí, Najón. Digo, pues mira, usted es la misma. El plato es el mismo. Yo soy el mismo. El sitio es el mismo. Solamente lo que se cambió es la manera de plantear el tema. Yo creo que tenemos que buscar el truco, cómo unificar los pacifistas en las dos sociedades para que ejercen su derecho en elegir gobiernos que sí culminarán firmando una paz justa y duradera. Y esto, ya le digo, lo repito,
si no es a base de creación de un Estado palestino independiente, soberano, sobre la frontera del 67, con Jerusalén Oriental como capital, nunca va a pasar. Y lo voy a dar más que nosotros los palestinos. No queremos ni podemos echar a los israelíes al mar. Ni queremos ni podemos. Uno. Segundo, de aquí no nos vamos. Vamos a seguir en esta tierra. Por lo tanto, mientras que no se resuelva el conflicto, se va a aumentar sus años, su edad. Vamos a buscar una solución lo antes posible. Uno. El otro punto que quiero mencionar es lo siguiente. Que el gobierno en Israel, a mi juicio, está trabajando de una manera indirecta, quizás sin decisión, en contra de los intereses de los judíos del mundo. Porque las prácticas sobre el terreno nos llevan, como los palestinos vamos a quedar aquí, nos llevan a un Estado binacional. Y esto le quita la teoría que lleva hablando Netanyahu desde que fue elegido, que quiere un Estado para los judíos. Entonces, el día que se haga un solo Estado en un apartheid, desaparecerá el sueño de los judíos de tener un Estado para los judíos. No digo un Estado judío porque yo personalmente no soy religioso, tampoco quiero estados religiosos. Pero un Estado para los judíos, en el caso que sería la solución un solo Estado, pues desaparecerá este sueño. Por lo tanto, no está trabajando coherentemente Netanyahu para los intereses de los judíos del mundo. Eso uno. El tercer punto que quiero mencionar es que a través del miedo que he mencionado al principio, ha logrado Netanyahu ser elegido varias veces en una sociedad democrática, como bien mencionó el profesor Eddy. Yo digo que el miedo este es deber nuestro, de Eddy y mío, hacerlo desaparecer. El momento que la población no tiene este miedo, seguro que van a elegir otras personas que no sean las que han impedido llegar a una paz justa, duradera, que garantice un futuro próspero para los hijos de los israelíes y los hijos de los palestinos. Y yo en muchas ocasiones con los israelíes he dicho que yo no quiero que mis hijos, cuando se le pide en el colegio que pinten o que usan las técnicas de pintar, que vayan pintando aviones o cañones o tanques. Quiero que mis hijos pintan flores, jardines. Quiero que mis hijos bailen en lugar de hablar de conflicto. Lo mismo deseo para los hijos de los israelíes. Yo creo que este conflicto ha cobrado muchas víctimas en los dos lados y debemos poner punto y aparte de que no queremos más víctimas, ni aquí ni allí. ¿Y cómo se logra? Sencillamente, le he dicho, cambiando la mentalidad de los políticos. Aquí menos, en Palestina menos, porque quien está comprometido con el tema de la paz es la dirección. Quizás menos en el pueblo, pero más en la dirección. Y esto ahorra mucho más trabajo que en la sociedad israelí. Es lograr que una dirección en Israel esté dispuesta a acabar con este conflicto por una sola vez. El último punto que quiero mencionar es, si los palestinos están bajo ocupación, se les está exigiendo que ceden, que den de lo que tienen. Yo creo que esto sería lo injusto, porque uno que cede obligado, pues el día de mañana que tenga más fuerza, que tenga más poder, va a exigir. Si nos tratamos de igual los palestinos y los israelíes y firmamos un acuerdo, sería irreversible, sería un acuerdo para la vida. Pero si esto se impone, yo creo que el día de mañana, no sé si cambiarán las cosas, el mundo se cambia y pueden volver a exigir. Tenemos que tener una solución final al conflicto, no solo a la ocupación, y esto se acaba con acabar con la ocupación. Yo no sé, Don Eddy está hablando de la democracia. Una democracia y una ocupación no coinciden, no van juntamente. Sí, hay una democracia en las urnas, esto no lo niego, pero una democracia no puede ocupar a otro pueblo. Y las democracias no hacen guerras, como él bien ha dicho. Por lo tanto, para que sea una democracia verdadera en Israel, tiene que poner fin a la ocupación y tender la mano para hacer una paz. Sobre la mesa se puede hablar de todo, porque hay realidades sobre el terreno y tenemos que tratarlas. No somos
gente cerrada, estamos con mente abierta. Él ha mencionado los acuerdos que se han hecho entre Belén Abu Mazen, la iniciativa de Ginebra, y hay muchas más iniciativas. Yo personalmente he participado en muchos actos en Israel con los jóvenes y podéis hacer en Google búsqueda de Yoel Nagar, que es el vicepresidente de la juventud del Likud, que le hemos traído a ver a Abu Mazen, y saliendo de la puerta del Muqata, de donde Abu Mazen, le han quitado el cargo de vicepresidente de la juventud del Likud. Estamos intentando de buscar en los dos lados, los pacifistas, que se hagan un solo campo. Mientras que somos dos campos, nunca vamos a llegar. Vamos a hacer un campo pacifista cada vez más creciente, una bola de nieve que va creciendo, y estoy seguro que lo vamos a lograr, porque no hay ningún conflicto a lo largo de la historia que no tiene una solución. La solución está ahí, muy sencilla, muy simple: crear un Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental, con su capital, que conviva en armonía, en buena amistad con el Estado de Israel, en una buena vecindad con el Estado de Israel, y así vamos a seguir trabajando hasta el último momento de nuestras vidas para lograrlo. Yo estoy dispuesta a ir desde aquí a México, a Argentina, al punto más arrinconado de Israel, para buscar un pacifista, con el cual aumentando los pacifistas, el número de los pacifistas en los dos lados. Muchas gracias por escucharme. Y hay alguien que ha preguntado, si me permites, estoy viendo el chat, alguien que ha preguntado que estoy hablando en nombre de Al-Fatah. Yo no estoy hablando en nombre de Al-Fatah, estoy hablando en nombre de la Autoridad Nacional Palestina y la OLP, que es el único legítimo representante del pueblo palestino. Pero a la señora que ha preguntado le voy a contestar muy brevemente, porque ella pregunta con lo de Hamas. Yo voy a hacer una pregunta: ¿quién le está metiendo dinero a los dirigentes de Hamas? Creo que es Bibi Netanyahu, a través del Hamadi, el embajador de Qatar en Gaza. Muchas gracias. Pasamos ahora a la sesión de las preguntas y las respuestas. Creo que José y Salvador son quienes han estado haciendo la anotación de las... Sí, varias preguntas. Muchas se hicieron durante la conferencia y ya fueron contestadas. Voy a leer algunas. Están dirigidas algunas a Mohamed, otras a Eddie. Hay algunas otras. Entonces voy a leer por, digamos, unas 3 o 4 preguntas que se contesten lo más breve posible para que podamos resolver. Y empezamos. ¿Cómo se ve la posibilidad del surgimiento de un Estado binacional? Que viene complementado con otra pregunta donde dice que en Israel hay gente en la izquierda que habla de un Estado binacional o de 2 estados. ¿Cuál sería la posición o la opinión de Eddie y de Mohamed acerca de un Estado binacional o 2 estados? Estoy siendo muy sintético porque hay muchas preguntas. Que preguntan, aunque creo que se contestó, que si el acuerdo con los Emiratos Árabes tiene por fin destruir la iniciativa de paz árabe. Hablan también sobre que si este acuerdo facilita una entrega de armas de Yemen hacia Yemen y a Libia, armas norteamericanas. ¿Por qué los palestinos no han querido sentarse a la mesa? Es una pregunta recurrente. Y la última pregunta que hago sobre esto, y luego hay más porque sí me gustaría tomar las demás, que si hay alguna oportunidad para poner sobre la mesa la iniciativa árabe de paz, y que si hay voces árabes unificadas para expresarse juntos por la paz, junto con organizaciones judías. En el orden que quieran contestar Eddie y Mohamed. Como siempre que empieza Eddie. Eddie, ¿ya estás aquí otra vez conectado? Sí, estoy conectado. La verdad, el privilegio de ser más viejo lo uso, pero... No, con más edad, nada más viejo, ¿eh? Ah, okay. Nada de viejo. Bueno, sí. Quiero retomar el tema del Hamas, que ya fue contestado por don Mohamed.
y pensar un poco lo que se llama fuera del casillero. En inglés se dice out of the box. Hay varias maneras de, en primer lugar, puede decir misión imposible, dejémoslo de lado y busquemos cómo solucionar con la Cisjordania, con el West Bank. Digamos, vamos a ponerlo en lista de espera. Una manera de decir, son extremos. Me imagino que si el gobierno actual, y sobre todo con la presión de los asentados, los asentados van a ser también una arruinadora, lo que llamamos spoilers muy serios, y no va a ser fácil tampoco. Entonces, digamos, la primera cuestión es trabajar juntos para disminuir el poder de los arruinadores. Me refiero, yo tengo más en común a veces con un palestino moderado que con un judío fanático que dice es la tierra prometida solo a los judíos. No, yo que vine desde afuera, de Argentina, a vivir en Israel, tengo que tener la conciencia limpia de quién nació acá, tiene derecho a ser un ciudadano pleno. ¿Cómo si yo soy por derechos humanos puedo negarlo? Esa gente que está en la posición no negociable, bueno, los podría dejar de lado en segundo plano, una respuesta. Pero quiero decirles, en la época de Oslo, el señor Mohammed Shtayyeh, el actual primer ministro de Palestina, era director de una institución que se llama PECTAR, Palestina de Desarrollo Económico. Y él sugirió que en Ramallah nos encontremos, yo estaba director del Instituto Truman para la Paz de la Universidad Hebrea, que sugirió que tratemos de buscar a miembros del Fatah y a gente de los asentamientos que posiblemente colonos que tengan por lo menos una amabilidad de tener una discusión abierta y ojalá más. Y bueno, hemos tenido, digamos, 5 o 6 reuniones en Ramallah con gente bastante importante de los asentamientos. Lo digo eso porque enseguida quiero decir algo con respecto al Hamas. No llegó a nada, lo digo con sinceridad, pero se puede llegar a algo en su momento y sobre todo si van a aceptar decisiones de un referéndum. Piensen ustedes que la situación es tal que en estos momentos sin un referéndum no va a ser posible llegar a un acuerdo de paz israelí-palestino. Lo digo eso por el lado israelí porque ya ha habido decisiones del Parlamento de la Knesset en ese sentido. Por otro lado, la parte del Hamas. Como yo estoy buscando soluciones compartidas, yo le puedo decir lo siguiente. El Hamas ha estado de acuerdo en su momento de debilidad, y ahora es uno de sus momentos de debilidad. Se vio un gobierno más, justamente, fortalecer el Hamas, como dice el doctor Oda, es también política de Netanyahu, porque divide e impera, ¿no es cierto? Entonces, cuando más división los palestinos, más puede él quedarse y su gente en el poder. Pero sin atribuirle mala intención a nadie. El Hamas, que también estaba dividido y subdividido, y que si va a haber elecciones democráticas, si va a ganar el Hamas, vamos a tener que negociar con el Hamas, pero que no, yo personalmente me siento mucho más afín con la gente moderada palestina que yo conozco, que la gente del Hamas, que también conocí a algunos, pero básicamente, vuelvo al detalle ahora. El Hamas dice, yo no estoy dispuesto a hacer la paz con Israel, Israel no tiene derecho a existencia, etcétera, etcétera. El charter del Hamas, que no fue anulado como es el charter, uno de los charters de la OLP, que decía que no, bueno, lo que dice el Hamas, que puede llegar a lo que se llama, de acuerdo al Islam, a un cese de fuego, pero no una paz, porque esta es la tierra del Islam. Cese de fuego puede ser por 10 años. Entonces la posibilidad de firmar en un momento de debilidad del Hamas a un cese de fuego que es normalización sin paz, para decirlo así. Lo contrario de lo que acaba de decir el embajador Odeh, que dice exactamente no solo una paz duradera, sino donde nosotros
el pueblo más educado de los países árabes, que es el pueblo palestino, y el pueblo israelí, judío y árabe, juntos podemos hacer todo lo que podemos hacer en el Medio Oriente. En el caso del Hamas, ellos estarían dispuestos a, algunos líderes del Hamas, para ser honestos, estarían dispuestos a un cese de fuego, Hudna, un armisticio, para así decirlo, que también Israel firmó un armisticio, entre paréntesis, con todos los países árabes circundantes después de la guerra del 48, por cierto. Entonces el Hamas, para mí, es misión imposible. Ahora yo no pondría en mi esfuerzo de qué hago con la vida mía el tratar de negociar con el Hamas, yo. Pero no hay razón por la cual no buscar una cese de fuego y de todas formas una paz, digamos, sectorial, una paz sectorial. La otra cosa que yo quería decir básicamente de las preguntas que fueron resumidas es el hecho de si somos dos estados o un estado, cómo nosotros nos podemos manejar con esto. Vuelvo a lo que yo digo, explorar todas las vías. Nosotros estamos en posición de gobierno, nosotros estamos en este momento en sociedad civil, tenemos acuerdos de consenso con las partes pro paz palestina y no tenemos que reinventar la rueda, ya están los de Ginebra, los de Beitlin, Abu Mazen, etc. Pero si ya es demasiado tarde, porque dentro de las filas de los pro paz, ese señor Peter Boehner en Estados Unidos, a quien yo conozco, y otra gente dice demasiado tarde para dos estados. Hay 600.000 colonos y con 600.000 colonos. Entonces hay otra modalidad en la cual yo tengo afinidad. Yo hago la paz con lo que se pueda, personalmente. Pero esta parece ser más viable respecto al statu quo. ¿Cuál es? Se llamó en distintas formas Two States in One Country en inglés, y traducción al hebreo y al árabe. Dos estados en un país. Después se llamó Dos estados en un hogar nacional, Two States in One Homeland, hogar nacional. Y ahora se llama Eretz Lekulano en hebreo, un país para todos, un país para todos. Ese grupo, interesantemente, incluye a gente palestina y judía de una zona cercana a Belén, que se llama Efrata, esa zona. Y allá hay varios asentamientos judíos y, obviamente, la población palestina. Allá vecinos de aldeas palestinas y de pequeñas aldeas o ciudades judías asentados han estado reuniéndose ya hace varios años y tienen un movimiento justamente que se llama ahora La Tierra para Todos, que básicamente escuchen lo que dicen. Yo lo digo porque hay que saber que hay soluciones. Hay soluciones. Ellos dicen, mira, para no ser utópico, nosotros pensamos que así como hay árabes en Israel, puede haber judíos en los territorios palestinos. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería que uno puede ser ciudadano israelí viviendo en Palestina y uno puede ser ciudadano árabe si quisiera, israelíes árabes, adquirir una segunda ciudadanía palestina. ¿Por qué no? Yo tengo el placer de decir, tengo 3 ciudadanías, quiero a mi patria maternal y paternal y a todo. No veo por qué no puedo ser yo ciudadano honorario palestino, por lado un día me lo podría también. Entonces, esta es la solución, dice lo siguiente. Considera que la tenga Don Eddie. Bueno, con placer. Yo por mí, con tal que yo le pueda ofrecer la israelí también, obvio. Pero volviendo al tema, y termino con esto porque hay muchas preguntas. Se puede hacer lo siguiente. Una confederación parecida a lo que fue el Benelux. Yo no inventé eso. Eso viene de Hannah Señora, viene de Loba Eliab, y lo recojo ahora y decir lo siguiente. Ok, colonos, quédense en un lugar donde va a haber una mayoría palestina. Es cierto. Cuando llegue el momento de votar, ustedes pueden venir a votar en las urnas por la votación de israelí. Obvio, si ustedes quieren ser ciudadanos palestinos, van a tener que negociar eso.
A los árabes israelíes son ciudadanos israelíes y nadie tiene el derecho a quitarle eso. Pero sí puede pedir ser ciudadanía honoraria, porque yo puedo tener 3 ciudadanías y los árabes en Israel no pueden tener ciudadanía palestina. Entonces estamos hablando de una situación como el Benelux, que es Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en donde dice lo siguiente: vive donde quieras, en los 3 países no hay problema. Puedes trabajar en cualquiera de los 3 países. Perdón, estoy incluyendo a Jordania. Debería haber dicho que el Benelux decía Jordania, que tiene una gran mayoría de población palestina, de todas formas Jordania. Y entre nos, puedo decir, Jordania tiene un ciertos acuerdos militares con Israel que le dan cierta seguridad. No quiero entrar en demasiado en detalle, pero el Benelux sería Jordania, el Estado palestino y el Estado israelí. Y donde cada ciudadano de cualquiera de los 3 estados pueda vivir donde quiera, pueda pasar de una frontera a otra como en Europa sin problemas, y por el momento va a votar donde tiene su ciudadanía, si es israelí solo en Israel, si etcétera, etcétera. Y puede llegar un día glorioso como la Comunidad Europea, que puede dar un parlamento también de los 3 países y allá también puede votar. Esa solución que viene de esos grupitos que estoy contando, de asentados con palestinos en una zona determinada, es muy minoritaria ahora, pero no se puede negar que tiene una lógica que dice post facto, es lo que podemos hacer. Yo personalmente, si quieren saber mi opinión, todavía pienso que los 2 estados se pueden hacer y que ciertos colonos pueden quedarse. Yo no quisiera ver ningún país del mundo donde judíos no puedan vivir. Me parece que sería un gran error para una democracia no permitir a una minoría poder vivir, y por lo tanto yo sí lucharía por el derecho. Si alguien quiere estar en Hebrón son solo porque es muy religioso y no tiene el problema de quedarse en un país que se llama Palestina, yo lucharía por su derecho de ser un residente en Hebrón judío, por el hecho de que estamos hablando de derechos humanos, el derecho a la religión, etc. No sé si hablé mucho, pero me quedo en el tintero ahora. Eddie, creo que estamos ya al borde del límite del tiempo que teníamos asignado, la 1:30, y hay la sugerencia de que quizá las preguntas se le puedan enviar a Mohamed y a Eddie por vía escrita, para que después a lo mejor se puedan encontrar sus respuestas. Perdón, sí. nada más me gustaría hacer un par de preguntas más que conteste Mohamed y cerramos. ¿Sí? Para que pueda tener otra intervención. ¿Cómo no? Preguntan, bueno, y luego tú terminas, Esther, por supuesto. Preguntan que si existe la autocrítica dentro del pueblo palestino, en los palestinos. ¿Cómo se puede hablar de democracia en Gaza? O sea, son preguntas que está llegando de la gente. Y otra vez algo que no se tocó, bueno, sí se tocó durante la plática, es este asunto de organizaciones no gubernamentales que puedan trabajar junto para poder terminar con, digamos, con las decisiones gubernamentales, es como se está planteando. Entonces me gustaría que Mohamed nos hablara de esa situación. Gracias por las preguntas, pero déjame volver un poco atrás a algo que ha mencionado don Eddie respecto a los 3 países. Cuando se habla de Bélgica, Luxemburgo y Holanda, son 3 países independientes que tienen una confederación en común. Entonces, para poder lograr lo de Israel, Jordania y Palestina, primero hay que tener los 3 estados. Hasta el momento hay 2. Hay Israel y hay Jordania. El día que tenemos un estado independiente palestino, sí podemos plantear el tema de tener esta confederación. Y estamos dispuestos a negociarlo. El otro tema de la autocrítica, yo creo que sí tenemos autocrítica, pero no se ve porque estamos bajo ocupación, como lo he dicho. Ha usado Netanyahu el tema de meterle miedo a la sociedad israelí por los palestinos, que son corruptos, que son malos, tenemos lo que tienen todas las sociedades del mundo. Tenemos corrupción, tenemos malos, tenemos buenos, tenemos de todo. Y nadie puede negar que en Palestina no hay malos. Sí los hay, como lo hay en todo el mundo. Pero sí,
tenemos una dirección política que, gracias a Dios, hasta el momento está afín con un proceso de paz justo y duradero. Vuelvo al tema de Hamas. El tema de Hamas, pues yo creo que fue resultado, porque yo personalmente he participado en organizar las elecciones legislativas en 2006, cuando ganó Hamas. Y ganó Hamas no es porque tiene más popularidad en el pueblo palestino, sino fue castigando a la OLP porque no ha podido lograr nada del programa de paz que había hecho. Desde 93, que se firmó el acuerdo de Oslo, hasta el 2006, son 13 años, no se ha podido lograr nada, por lo tanto la gente castigaron a la OLP. Eso no quiere decir que estamos en la misma situación hoy día. Si vamos a elecciones, y aquí también quiero contestar la pregunta de las elecciones, si vamos a elecciones, le puedo garantizar que con mayoría abrumadora puede ganar la OLP. Ahora, no hacemos, queremos hacer elecciones, presionamos para hacer elecciones, pero quien nos está impidiendo hacer las elecciones es la postura israelí. La postura, ¿cómo vamos a hacer elecciones sin nuestra gente en Jerusalén Oriental? ¿Cómo vamos a hacer elecciones sin nuestra gente en Gaza? ¿Cómo vamos a hacer elecciones en la zona C, que es casi el 60% de los territorios palestinos? ¿Cómo vamos a poder hacer esto firmando la división? Si vamos a hacer elecciones el día de mañana, yo soy afín a las elecciones en su momento, cada 4 años, pero muchas veces hay que tener en cuenta la realidad objetiva sobre el terreno. No podemos hacerla, no es porque no queremos hacerla, y queremos hacerla ayer, no mañana, ayer queremos hacerla, pero desgraciadamente la ocupación nos impide. No quiero hacer la ocupación para echarle la culpa de todo. Tenemos parte de la culpa, pero la mayor culpa la tiene la ocupación israelí. El tema de cómo trabajaremos para lograr una paz justa y duradera, yo creo que esto, como he dicho al principio, tener una bola de nieve que va aumentando, va creciendo, y sí lo lograremos. Y nadie ha dicho durante toda la hora y media que tenemos, nadie ha dicho que nosotros vamos a hacer la paz. La sociedad civil no va a hacer la paz, la sociedad civil va a construir una paz popular que la firmen los dirigentes políticos en su momento. Pero si tenemos afines a la paz en las dos sociedades que son mayoría, en las urnas pueden elegir a gobiernos afines a la paz también. Por todo modo, yo creo que ni 1 hora y media, ni 2 horas y media, ni 4 horas pueden ser suficientes para acabar con un conflicto que tiene 100 años. Necesitamos otras veces encontrarnos, sea por Zoom, sea en personas. Yo estoy dispuesto a viajar el día que abren las fronteras y los aeropuertos. Estoy dispuesto a participar en Zoom cuando lo queréis y con el tema que queréis. Yo le he dicho a doña Esther cuando se comunicó conmigo que prefiero no recibir las preguntas porque quiero hablar del corazón, y os prometo que he hablado del corazón, que siempre seguiré hablando del corazón. Deseo, finalizando, que esta paz se pueda lograr mientras que vivamos todos, incluido nuestro amigo Eddie, que es el mayor de edad, que no es viejo, que es el mayor de edad. Ojalá que podamos verla con nuestros propios ojos, todo lo que estamos aquí. Y si hay alguna pregunta que llega que quieren que la conteste escribiendo, estoy a su entera disposición. Muchas gracias a todos. Amén. Bueno, creo que ya es momento de terminar nuestra sesión. Ha sido realmente enormemente fructífera. Creo que nos sensibiliza a muchos de nosotros acerca de cuántos desafíos tenemos por delante. Uno de ellos, de los que creo que son principales, es el hecho de tratar de no caer en este lenguaje descalificador, en estos discursos en donde las alas radicales satanizan al adversario y lo descalifican de manera total y absoluta, generando esta proliferación del miedo que nos impide trabajar a nivel de la sociedad civil y de las bases que intentamos construir acuerdos de paz.
Quisiera dar las gracias, por supuesto, a J. Amblat, a Salvador, a José, a Shlomo, que estuvieron a cargo, a Roberto Faur también, a cargo de la preparación de todo este evento. Por supuesto, nuestro gran agradecimiento a Eddie Kaufman y a Mohamed Adé. Esperemos que no sea la última vez que nos veamos, sino que sea la primera de muchas otras ocasiones en donde estemos en posibilidad de seguir dialogando y de seguir aclarando ideas con el fin de promover todo lo que pueda ser provechoso en el camino de los acuerdos de paz. Muchas gracias a todos los asistentes y esperemos que nos veamos próximamente. Shalom Aleichem, Shalom Alechem. Shalom. Esther, ¿me vas a mandar el link de todo el Zoom que hemos hecho? Aquí los técnicos Salvador y José se van a encargar. Muy bien, porque tenemos que propagarlo para otras ocasiones. Por supuesto. De acuerdo. Sí. Muchas Bueno. gracias. ¿Se pueden abrir ya micrófonos Gracias para a todos. despedirnos? Muchas gracias. Gracias a todos. Dime. Sí. Bueno, pues buenas tardes y buenas noches allá en Israel, Palestina. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Veremos pronto, Eddie. Ok, te llamo. Sí, llamo y sí, hablamos. tiene mi teléfono. Muy bien. Ok, gracias. Adiós. Adiós. Eddie, te envié un mail. Sí, ok, Muy bien. perfecto. Mucho gusto, Chao. embajador. Adiós a Sí. todos. Hasta la Estar próxima. escuchando. Bye, bye. كثير كان منيح. هلا بساعد كثير انه هو موقفه معنا كمان يعني.